Hace 40 años, hacia el mediodía, terminaba la polémica retoma del ejército al Palacio de Justicia, luego del asalto a sangre y fuego de un comando del M-19. Hoy los magistrados de las altas cortes, otros representantes de la justicia, así como las víctimas y sus allegados encabezaron la conmemoración de este oscuro capítulo de nuestra historia que sigue generando controversias y preguntas sin resolver. Y durante los actos de homenaje a quienes murieron y de quienes su paradero aún se desconoce, se escucharon voces pidiendo la verdad, justicia y reparación. Saludamos a Rocío Franco y Juan Camilo Cortés, que nos tienen detalles de estos actos conmemorativos. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, y es que estamos desde el Palacio que hace 40 años ardía, pero ya este era el segundo día de toma y retoma. Aquí, desde este lugar, la Justicia en Pleno hizo un homenaje a todas las víctimas, a las personas que murieron, a los que sobrevivieron, a los fallecidos. Y es que todo comenzó con una ofrenda floral. Los presidentes de las altas cortes, muy confundidos por la situación, recordando a las víctimas, a los muertos, a los sobrevivientes, entregaron esta ofrenda floral en una placa que tiene los nombres de las 53 personas que fallecieron dentro de este Palacio de Justicia. Clamaron por la verdad, pero también existieron símbolos dentro de esta ceremonia, obras de arte para recordar por siempre a quienes perdieron la vida. Así es, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente la develación de la que usted habla, la columna trunca, que está ubicada en el Jardín Memorial de la Universidad Externado de Colombia, que fue un momento de los más emotivos precisamente de esta ceremonia, ya que evoca la memoria de los docentes que fueron asesinados aquí en el Palacio de Justicia, docentes de la Universidad Externado que al mismo tiempo, recordemos para la época, impartían justicia, que eran magistrados y conformaban esa brillante alta corte. También otro de los símbolos dentro de esta ceremonia, el acto principal de la Justicia en Pleno, fue esta caminata que hicieron desde aquí, desde el Palacio de Justicia, como el símbolo de las personas también que fueron victimizadas cuando salen de este palacio y pasan por el lado de la Casa del Florero. Hay una pancarta muy dolorosa de la Casa Museo del Florero donde dice: este 6 y 7 no fuimos museo, hablando de lo que sucedió ese día cuando llevaron a las personas que estaban victimizadas aquí en el Palacio de Justicia y fueron llevadas a este lugar. Fue una corte precisamente presidida por los presidentes, los magistrados, llegando a la Casa del Florero para después pasar a la Catedral Primada de Bogotá, pero también hubo un manifiesto, el manifiesto de la esperanza, que hizo parte de ese discurso también de los presidentes de las altas cortes. Decían: hay que acabar con la impunidad, hay que llegar a la verdad, pero también hay que llegar a un consenso para todos trabajar por esa esperanza que hoy leyeron los hijos de las víctimas que murieron aquí en el Palacio de Justicia. Rocío. Muchos símbolos dentro de este homenaje de las altas cortes, de la Justicia en Pleno, pero también un segundo momento es el de la Eucaristía, donde se ofrece el tema de la reflexión, la memoria y la justicia. Exactamente, y precisamente a partir de ahí el monseñor Luis José Rueda, el cardenal primado, el arzobispo de Bogotá, hizo unas reflexiones sobre la memoria y también sobre la justicia. Esta celebración eucarística, cuando hacemos memoria de los dolorosos acontecimientos del Palacio de Justicia, recibiremos de Jesús la luz de su sabiduría. De la curiosidad rápidamente podemos pasar a la indiferencia y al olvido, mientras que de la compasión podemos avanzar desde la memoria responsable a la cercanía, al diálogo, al encuentro. La mirada compasiva de Jesús encuentra la profundidad de las personas. Esta mirada de Jesús llega al corazón de las víctimas de la violencia y de la guerra. Además, la mirada de Jesús compasiva llega también a la conciencia del victimario, porque Jesús sabe mirar el corazón de todos los que conformamos esta sociedad humana. La mirada compasiva de Jesús no pretende ocultar la gravedad del pecado, sino más bien darnos una posibilidad de nacer de nuevo, de ver la vida de otra manera,
de salir de esclavitudes como el egoísmo, la vanidad, la violencia, para recomenzar con Jesús, con su estilo, con su sencillez, con la transparencia del Hijo de Dios. Lo que ven ustedes en pantalla, esas eran las palabras del cardenal Luis José Rueda Aparicio, lo que ven en pantalla es la placa donde fue precisamente esta ofrenda floral por parte de los presidentes de las altas cortes, placa donde reposan 53 nombres de las personas que fueron asesinadas aquí en el Palacio de Justicia, la placa que tiene de título Cese al fuego que tanto solicitaba, que tanto estaba diciendo a través de la radio hace 40 años el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Y es que esta placa lo que quiere es revivir la memoria de quienes ya se fueron, no olvidarlos. Y quizás ellos son los que están en el centro de toda esta discusión, las víctimas. Hoy, Gabriel Andrade, hijo de un magistrado auxiliar de aquí, del Palacio de Justicia, señaló que no puede seguir sucediendo esta situación. Personas que a familias les entregaron los restos que no correspondían. Y es que la situación de esta familia Andrade es bien compleja, porque a ellos inicialmente les entregaron una persona que supuestamente era el magistrado auxiliar, su padre, pero resulta que años después lo que encontraron es que estaban velando a otra persona. Y con el paso del tiempo, a través de los medios de comunicación, específicamente Noticias Caracol, pudo evidenciar que su padre salió vivo del Palacio de Justicia, lo que le ocasionó un shock de verdad emocional y darse cuenta que esta situación era totalmente anómala, porque su familiar, quien se encontraba, a quien lloraban, era el de otra persona. Escuchemos lo que dijo en este homenaje 40 años después del Holocausto del Palacio de Justicia. Su desaparición, por lo tanto, no fue un accidente, sino el desenlace silenciado que siguió la irrupción violenta y el subsecuente manejo inadecuado, cuando menos, de la crisis. El acto miserable y cobarde de la guerrilla del M-19 fue la condición sine qua non para que la vida del magistrado auxiliar y todas las vidas que se perdieron y desaparecieron allí se esfumara en el vacío de la impunidad. El jurista prometedor se convirtió en la encarnación de la justicia asediada, asaltada, virtualmente eliminada de los registros de la existencia. Y es precisamente en ese hiato donde la ironía histórica se torna insoportable. Mientras el cuerpo del magistrado auxiliar Andrade yace en el limbo de la incertidumbre o quizás anegado en el olvido oficial, la paradoja nos golpea con crudeza. El mismo movimiento terrorista que ejecutó el asalto sangriento a la sede de la ley, hoy ostenta en la persona de sus desmovilizados y no juzgados por este crimen la dirección máxima del Estado. El victimario, sin haber saldado su deuda con la justicia por las desapariciones forzadas que su acción generó, dirige los destinos de la nación. Una afrenta que grita impunidad ascendida a la cúpula, y el sacrificio de hombres justos como Julio César Andrade se ha convertido en el telón de fondo de una amnesia política forzosa. Y es que este palacio está lleno de símbolos y de mensajes y de memoria para las víctimas. Lo que ven ustedes es la llama eterna, y esa flor es el testimonio de cada uno de los funcionarios de la justicia que hoy portaban una flor en memoria de las personas que resultaron víctimas de este holocausto. Por la vida y la justicia, Rocío, precisamente lo que dice el título de esta llama eterna. También hablaron, por supuesto, se dieron los discursos de los presidentes de las altas cortes, palabras que resonaron en este homenaje a las víctimas del Palacio de Justicia. Una en especial que ha marcado la agenda, la del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez. Dice: ¿quiénes la financiaron? ¿Por qué razones fue la toma? ¿Por qué se levantó la seguridad a los magistrados? ¿Qué pasó minuto a minuto en las operaciones de retoma? Tantas preguntas que hoy no tienen respuesta. Aquí los presidentes de las altas cortes.
Es un acto de reconocimiento al martirio mismo, al sufrimiento, al dolor por todo lo que tuvieron que sufrir en nombre de todos los demás, en nombre de la justicia, en nombre de la patria, en nombre de la democracia, en nombre de todas y todos nosotros. Ellos se sacrificaron para que nosotros estemos hoy aquí, para que podamos dialogar, para que podamos conversar, para que podamos encontrarnos, para que encontremos nuestros corazones. Ellos murieron para que esto pudiera suceder. El pacto del silencio en unos casos y el silencio resultante de las leyes que autorizaron a otros indultos o regularon las cesaciones de procedimiento han impedido conocer toda la verdad de lo que aquí terminó aconteciendo. Todo ello ha privado a la sociedad colombiana de conocer la verdad judicial. Empero, ello no debe privar de conocer la verdad histórica, porque la sociedad exige verdad, reparación y no repetición. Recordemos que el derecho internacional, y que nos quede claro, ha definido que pese a la necesidad y al anhelo de paz, no pueden amnistiarse ni indultarse ninguno de los delitos condenados por la comunidad internacional. Las víctimas son y deberán ser siempre el centro. No podemos hablar de verdadera justicia sin reparación, sin reconocer a los seres humanos detrás de las injusticias y detrás de las tragedias. Y ello aplica para todos los campos del derecho. La tragedia del Palacio de Justicia no puede repetirse y hoy es el momento de recordar que es deber de la sociedad arropar a la justicia frente a los ataques. Todas las formas de atacar a la justicia son inaceptables. Y es también el momento para recordar el deber de todos, los servidores judiciales, de responder con grandeza a la responsabilidad que tenemos como garantes de los derechos de la gente, de ser artífices de la justicia para la gente. Que aquella horrible noche no ha cesado y su penumbra, apenas rota por el fuego que incineraba vidas, procesos y civilidad, aún campea en nuestra patria, mientras esperamos los primeros rayos de un nuevo día, cuando la verdad florezca. Verdad que se aporte en un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad, o porque finalmente se obre con la gallardía y el valor moral suficiente para reconocer las propias culpas, sin escudarse en la pirotecnia de la palabra o en malhadados pactos de silencio. En los planes de la operación se usaba la expresión, comillas, aniquilamiento del enemigo. Los jueces eran ese enemigo. Por eso es inaceptable que se exalte el heroísmo de este hecho doloroso, porque eso ofende a las víctimas y humilla la memoria de nuestros muertos. Y es que en este palacio se ha querido grabar en piedra los nombres de los juristas, de los magistrados que fallecieron aquí, porque una de las tesis es que financiados por el narcotráfico, lo que se buscaba era interrumpir la discusión que se estaba dando al interior de la sala constitucional de ese momento de la Corte Suprema de Justicia del tema de la extradición. Y ese es un tema muy álgido, el tema judicial, porque uno de los discursos que hacen los magistrados es el tema de los indultos que ya se concedieron, y alguno de los magistrados señalaba, si bien ya no se puede hacer nada en materia judicial porque ya operaron los indultos, están en firme, sí debe haber una realidad histórica y quienes cometieron estos hechos deben manifestar la verdad a las víctimas. Y hablando precisamente de esa justicia, Uriel Alberto Amaya es el juez que hace 36 años llamó por primera vez a juicio a la cúpula del M-19. Hoy ese histórico fallo, proferido el 31 de enero de 1989, habla de las múltiples irregularidades que existieron durante la toma y también la retoma del Palacio de Justicia. Aquí su diálogo con Catalina Vargas.
Ya quiero empezar preguntándole, ¿usted cómo recoge ese acervo probatorio con el que logra llamar a juicio a toda la cúpula del M-19? Se hizo un análisis de todo el acervo probatorio para tomar las conclusiones que en ese momento correspondían jurídicamente a un llamamiento a juicio que se hizo en relación con la cúpula del M-19 por los delitos que se cometieron con dicha toma, incluyendo una compulsa de copias que se hizo a la jurisdicción competente en su momento, por razón también de las irregularidades que se cometieron en la que se denominó la contratoma por parte del propio ejército. Precisamente hablando de esas irregularidades, ¿qué irregularidades usted pudo detectar a lo largo de esta investigación frente al actuar de los militares en lo que tiene que ver con la retoma? Sí, digamos que hubo dos grandes escenarios de parte de la institucionalidad a través del ejército en ese proceso de recuperación militar. Realmente lo que se detectó desde el punto de vista del análisis judicial fue que lo único que interesaba allí era el proceso militar de recuperación del Palacio de Justicia y de sometimiento a la guerrilla que había tomado el Palacio y a los rehenes. En esa medida hubo un desmedido uso de la fuerza, hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, algunas de ellas reconocidas, incluyendo magistrados de las altas cortes, incluso reconocidas a través de los videos que fueron transportados a la casa del Florero, y después desaparecieron dos guerrilleras que también salieron con vida. Una de ellas logró escapar y terminó en México, la otra desapareció. Personal de la cafetería que seguramente fue tomado como si fueran auxiliares de la guerrilla y que también desaparecieron, más del propio proceso militar de la retoma, que con base en las pruebas técnicas que en ese momento se adelantaron, dictámenes periciales de peritos forenses, expertos en balística, etcétera, se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las fuerzas militares. Eso como un gran escenario y por supuesto en la contrapartida las graves delitos que cometieron asociados al supuesto actuar político por parte del M-19, incluida la toma de los rehenes y la puesta de ellos como mecanismos de protección. Varios de ellos fallecieron en manos de la propia guerrilla de las escuadras que se distribuyeron en los distintos pisos, lo cual por supuesto generó un riesgo que finalmente probó la consecuencia de la muerte de muchos de ellos. ¿Qué fue lo que usted encontró para llegar a esa conclusión de delitos atroces? Fue posible determinar cómo se adelantó, por así decirlo, el operativo táctico por parte de la guerrilla en los diferentes escenarios y pisos del palacio. Y allí se detectó que varios de ellos, además de las muertes que causaron cuando ingresaron a al propio establecimiento, incluido de policías que estaban prestando servicio de vigilancia, celadores, personas ajenas que estaban simplemente de visita, que fueron asesinados por ellos para efectos de inmediatamente acceder al edificio. Además de ello, la propia toma de rehenes, y en varios de los casos se determinó que estando los rehenes protegidos, entre comillas, por la guerrilla desde el punto de vista del actuar táctico de ellos, fueron expuestos para efectos de protegerse ellos mismos, y esa exposición al combate generó sus muertes, y algunos sobrevivieron milagrosamente, lo cual pues generó las situaciones que todos conocemos desde el punto de vista de los más del centenar de muertos que allí ocurrieron por el fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Y además desde el punto de vista del tecnicismo jurídico, en ese momento se determinó que hubo una clara violación del derecho internacional humanitario, del derecho a la guerra, que era un régimen normativo vinculante para el actuar de la fuerza pública, y por supuesto en un escenario político, entre comillas, por la propia guerrilla que estaba actuando a nombre de esos supuestos ideales en esa toma del palacio. ¿Qué decirle hoy a las víctimas 40 años después? Ese contraste absurdo pues, que generó las muertes que se dieron, las desapariciones, etcétera, pues claramente no ha sido compensado históricamente, tanto porque las responsabilidades que se determinaron allí al final del día no tuvieron ningún efecto, como por el nudo esclarecimiento de muchas de esas desapariciones que se dieron allí, que hasta la fecha los familiares interesados no tienen respuesta alguna. Por el contrario, cuando ocurre la toma del Palacio de Justicia, las personas que allí estaban involucradas, incluyendo los jueces, no fueron objeto
de ese privilegio y de esa distinción desde el punto de vista del interés que debió haber asumido el gobierno para haber garantizado la integridad física en el proceso militar que se dio la retoma y haberlo puesto como un privilegio sobre cualquier situación militar para efectos de haber permitido que no se hubieran dado las situaciones de desapariciones y muertes que allí infortunadamente se dieron. Usted era muy joven para la época, usted solo tenía 28 años. ¿Recibió amenazas en su momento o cuéntenos qué trabas tuvo a lo largo de esta investigación? Desde el punto de vista institucional, tuve todo el respaldo de la rama judicial del poder público. Eso implicó una protección muy importante por efectos de las amenazas constantes que se surtieron en ese momento por todas las razones involucradas y intereses de distinto tipo, incluyendo situaciones riesgosas que se dieron en el propio proceso de la investigación criminal, en la reconstrucción de los hechos, donde testigos fueron amenazados, muchos tuvieron que irse del país, etcétera, etcétera. Hubo un respaldo pleno de la institucionalidad para efectos de lograr esa investigación y llegar a los resultados que se dieron. Por supuesto, con todos los riesgos que en ese momento se generaron, producto, por supuesto, de la investigación misma. Ese como uno de los primeros pasos que se ha hecho para alcanzar la justicia. Rocío, son las 12:56 minutos del mediodía. Seguimos aquí en este cubrimiento especial desde el Palacio de Justicia. Es el tercer Palacio de Justicia ya, ¿no? En la historia. Exacto. Sí. El primero destruido por el Bogotazo, el segundo por la toma del Palacio y este que fue el nuevo. A través de este código QR, Rocío, ustedes pueden ver los maravillosos informes, recordando un poco de memoria histórica que hemos hecho aquí en Noticias Caracol en medio de este especial sobre la toma del Palacio de Justicia. Usted coge su celular, activa la cámara, escanea el código QR y ese código QR lo va a llevar a una lista ya donde están alojados todos los informes a través de nuestras plataformas digitales sobre este cubrimiento 40 años después de la toma del Palacio. Rocío. Es que eso les va a ayudar también a comprender la magnitud y qué fue lo que pasó hace 40 años. Nuestro compañero Juan Jacobo Castellanos ha hablado con un gran protagonista, digamos una persona que se volvió casi el emblema de la retoma del Palacio de Justicia, Alfonso Plazas Vega. Juan Jacobo Castellanos habló con él y hoy habló de lo que fue toda su historia, la condena que pagó y posteriormente la absolución que se emitió aquí en la Corte Suprema de Justicia. Este es su diálogo. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Coronel, arranquemos. ¿Qué pasó ese 6 de noviembre? ¿Usted cómo se entera de lo que estaba ocurriendo en el centro de la capital de Colombia? Yo me desplacé con mis tropas a ocupar lo que en los planes estaba establecido en caso de que hubiera un asalto guerrillero de unas proporciones que superara la capacidad de la policía, que fue lo que sucedió. De modo que cumplimos lo que estaba establecido en los planes y cuando ya estaba en la Plaza de Bolívar le comuniqué a mi general Arias que el dispositivo estaba tomado y él dijo que había que esperar un momento. Esperamos unos minutos que parece que fueron 20 minutos, a mí me parecieron como 3 horas. Y ya dijo, la orden del gobierno nacional es intervenir el Palacio de Justicia, así que proceda. Y ingresamos con los vehículos blindados al Palacio de Justicia, permitimos que las tropas de a pie pudieran ingresar e inició una batalla que duró 28 horas en la cual sencillamente, como estaba la orden del gobierno nacional dada al comandante del ejército, transmitida por el comandante del ejército al general Arias, la tarea era recuperar el Palacio de Justicia, no retoma. La retoma es un término utilizado, acuñado por el M-19 para poner en igualdad de condiciones al ejército con
con la guerrilla. Y para insinuar una mala actuación del ejército, una retoma, supone que no había consulta con el gobierno, sino una decisión e iniciativa propia de los militares, lo cual no fue así. Se cumplieron las tareas de recuperar el Palacio de Justicia, rescatar rehenes, rescatamos por lo menos 260 personas con vida de manos de los terroristas y se mantuvo el Estado de Derecho, que hoy en día, a pesar de su precariedad, sigue siendo Estado de Derecho. En los hechos del Palacio de Justicia nosotros contamos con el apoyo militar de los Estados Unidos de América. Estados Unidos nos apoyó con explosivos y los envió desde de Fort Clayton, que era en la zona del Canal, donde estaba el Comando Sur de los Estados Unidos. En un avión militar nos mandó los explosivos. Es decir, tuvimos el apoyo de los Estados Unidos. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Usted, el comandante de la caballería, tenía a disposición los tanques Cascabel. ¿Por qué deciden entrar con los tanques? Nosotros utilizamos los carros de combate porque son las de la dotación de la Escuela de Caballería y la orden fue utilizar la Escuela de Caballería, pues obviamente con su dotación. Esa es la sencilla razón. Que eso lo planearon Pablo Escobar con los miembros del M-19, planearon el asalto al Palacio de Justicia. Decidieron asaltar el Palacio de Justicia porque sencillamente querían acabar con la extradición. El propósito específico era acabar con la extradición. ¿Qué pasaba ese día? El día 6 de noviembre. El día 6 de noviembre se iba a decidir la exequibilidad del tratado de extradición firmado entre Colombia y los Estados Unidos. Claramente, la sala constitucional, no existía la Corte Constitucional en ese entonces. Los temas constitucionales se resolvían al interior de la Corte Suprema de Justicia en la sala constitucional. Y los miembros de la sala constitucional eran unos magistrados sencillamente incorruptibles y las personas más preparadas, los maestros más grandes que ha tenido la justicia colombiana en muchos años. El magistrado Manuel Gaona Cruz al frente de esa sala. Él era el presidente de esa sala constitucional, Manuel Gaona Cruz. Estaba Ricardo Medina Moyano, estaba Carlos Medellín Forero y estaba Alfonso Patiño Rosselli. Los bandidos en los planes para asalto al Palacio de Justicia le pusieron el nombre a esos 4 magistrados de la Sala Constitucional, los llamaban los rehenes fundamentales. De modo que el tema del asalto al Palacio de Justicia fue un asalto del narcotráfico para acabar con la extradición y conseguir que Colombia se convirtiera en un narcoestado. Por favor, que cese el fuego inmediatamente. Divulgue ante la opinión pública. Inmediatamente. Sobre las 4 de la tarde de ese 6 de noviembre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, pidió por radio para que el presidente Betancur diera la orden de detener el fuego. ¿Ustedes que estaban en medio de la operación, conocieron ese mensaje? Pues claro que no, porque nosotros estamos cumpliendo las órdenes desde el punto de vista militar. Nosotros no teníamos capacidad de negociación, los militares no tienen por qué estar negociando, los militares esperan que la decisión política llegue. Quienes tenían que tomar esa decisión eran precisamente el gobierno del presidente Belisario Betancur. Belisario Betancur hizo un consejo de ministros, eso está en todos los procesos, es histórico. En ese Consejo de Ministros, todos los ministros pidieron la intervención de la fuerza pública, no se habló en ningún momento de negociar, porque como lo dijo Belisario Betancur en el discurso, en su alocución presidencial, al término de los hechos del Palacio de Justicia, para ellos negociar era entregar el poder a los narcotraficantes. Coronel, ¿quiénes incendiaron el palacio? ¿Para qué lo incendiaron? El incendio del Palacio de Justicia viene desde el mismo momento en que planearon la operación del Palacio, porque el señor Pablo Escobar le ofreció al M-19
2 millones de dólares para apoyar económicamente el asalto al Palacio de Justicia. Había que comprar municiones, había que comprar máscaras de protección antigas, había que fabricar unas bombas Clinton, había que conseguir armamento. 2 millones de dólares para el asalto al Palacio de Justicia. Y dijo, pero le voy a dar 1 millón más si ustedes me queman los expedientes de narcotráfico. La información que está también en las investigaciones es que amarraron a la gente y entre ellos había varios magistrados, de modo que el incendio carbonizó a las personas del cuarto piso. Coronel, el 10 de junio del 2010 usted fue condenado a 30 años de prisión por desaparición forzada. ¿Qué significó esto para la vida de un militar como usted, para su familia, para sus hijos? Esa sanción tiene 2 connotaciones igualmente graves. Una, a título personal, usted se imagina lo que siente un hijo cuando a su padre lo condenan por un delito que no cometió y lo condenan a 30 años de prisión. Usted sabe lo que puede sentir la esposa. Yo le voy a contar una cosa. Mi esposa Tania, durante mi detención, lloraba todos los días. Yo no sé cómo no se murió. A ella la reivindicó primero el nacimiento de nuestro primer nieto. Eso fue una nueva vida para nosotros, una razón. Una razón para seguir luchando. Y la otra es a nivel nacional. Perdóneme, usted sabe lo que sintió cada uno de los miembros de las fuerzas militares, particularmente el ejército que me conocía. Personas que sabían cuál era mi comportamiento, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y decían, pero ¿cómo este hombre que ha sido recto en toda su actuación, le meten esta mentira y lo condenan? ¿Por qué no le abrieron investigación a los 5 comandantes que teníamos tropas en los hechos del Palacio de Justicia? Escuela de Artillería, Batallón Guardia Presidencial, contraguerrillas. ¿Por qué me la abrieron a mí? Por mi labor en la dirección de estupefacientes. Es una venganza. Coronel, a propósito de esa primera instancia, ¿cuál es su versión de lo que ocurrió con Carlos Augusto Rodríguez e Irma Franco, cuya desaparición se le endilgan a usted? Más exactamente, perdóname, voy a leer aquí lo que dice la Corte. Dice, si el Estado colombiano reconoce que estas víctimas fueron torturadas mientras se encontraban bajo la custodia de agentes estatales, no puede aplicarse a Plazas Vega, porque ni Carlos Rodríguez ni Irma Franco estuvieron bajo su custodia. A lo sumo cumplió con la instrucción de coordinar el traslado de rehenes a la Casa del Florero, de modo que descartan la posibilidad. Y más adelante en la página 350 dice, el citado instrumento no compromete la responsabilidad penal del coronel Plazas Vega en la desaparición de Carlos Rodríguez e Irma Franco. Basta leer con detenimiento su contenido para comprender que nada se dice sobre el particular. Y encontré una pieza del proceso en donde un suboficial relataba la forma como habían como había llegado viva al comando de inteligencia, al COICI, Irma Franco. Y coincidía con la declaración de una persona que la tuvo en la Casa del Florero. Yo no manejaba la Casa del Florero, eso lo manejaba el 2 de la brigada. Pero había una declaración de un soldado y estaba la declaración de un vigilante de la Casa del Florero que informaba que la habían sacado vivo, que la habían unos detectives. La Escuela de Caballería no tenía detectives, yo no tenía gente de inteligencia ni cosas de esas. Unos detectives la sacaron, la subieron a un campero y se la llevaron. Y el suboficial cuenta entonces, y eso está en el proceso, que llegó al COICI y que en el COICI la interrogaron y la mataron. Se dispuso la libertad inmediata del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Coronel Plazas, el 16 de diciembre del 2015, después de 8 años de cárcel, la Corte Suprema de Justicia aseguró que no había pruebas contra usted y tumbó su condena. Usted lleva prácticamente la mitad de su vida defendiéndose por lo que ocurrió
en noviembre del 85 en el Palacio de Justicia. ¿Ha valido la pena? Ha valido la pena porque otro sería el destino de Colombia si no se hubiera mantenido el Estado de Derecho. Otro sería el destino. Sería otra Cuba. Colombia sería otra Cuba. 40 años después, coronel Plazas, del Holocausto, ¿cree que pudo haber algún error del ejército en la recuperación del palacio? Yo digo que en el tema del Palacio de Justicia, para contestar tu pregunta, la actuación del ejército es un caracol blanco con una pequeña manchita, que son los errores cometidos por la inteligencia militar. Creo que los miembros de la inteligencia militar hicieron cosas indebidas. Me parece a mí que lo que se está diciendo y lo que hay en las sanciones que hay en este momento contra algunos miembros de la inteligencia militar, pues sencillamente establecen que ellos no obraron como deberían obrar. Es una parte que hay que dejar a un lado, y ese es el punto negro de todo esto. El primero de los errores cometidos por la inteligencia militar y nacional es no haber descubierto a tiempo el asalto que venía en camino. Revelador testimonio. Lo que ustedes ven en pantalla es el Palacio de Justicia, que hace 40 años ya tenía cicatrices. Se veía, cualquiera que pasara veía, era un Palacio de Justicia incinerado con un roquetazo ya en su fachada. Hoy su cara es otra y hoy la justicia conmemora a las personas, a las víctimas que cayeron aquí dentro del Palacio de Justicia. Y donde nosotros nos encontramos, Rocío, tal vez ese corredor icónico, este pasillo icónico de la retoma del Palacio. Digo icónico, ¿por qué? Porque es donde se produce esa imagen allí por la puerta principal de la entrada de la tanqueta hacia las 5 de la tarde, donde empieza oficialmente la retoma por parte de la fuerza pública. En 1988, Rocío, fue lanzada la novela Noches de Humo, escrita por la periodista Olga Bear, y su contenido pues se convirtió en un documento de investigación y un texto obligatorio para conocer mucho más sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia. María Alejandra Villamizar habló con la autora de este libro. ¿Realmente sí hay tantas preguntas sin resolver, Olga? ¿O está todo bastante documentado, bastante probado? E insistimos en unas preguntas porque hay secretos. ¿Son preguntas sin responder o son secretos? Yo creo que son ambas cosas. Por un lado, creo que ningún hecho en Colombia se ha investigado tanto como la toma y retoma del Palacio de Justicia. Desde el punto de vista forense, por ejemplo, ha habido diversas etapas. Primero hubo una primera etapa en donde se configuró una verdad oficial. Esa verdad oficial terminó totalmente desbaratada y derrumbada, creería yo, y eso es efecto también de la nueva Constitución, más o menos como 5, 6, 7 años después, cuando comenzaron a surgir toda una serie de herramientas que nos permitían investigar más. En esa época, digamos, lo que va del 85 al 90, fue una época muy difícil para el país, se gestó el paramilitarismo, había todavía una influencia dura de las posturas de la Guerra Fría, por ejemplo, para los militares. No había un compromiso con la verdad. También otra de las cosas que es relevante en esta situación es que la mayoría, yo diría que prácticamente todos los implicados en la toma del Palacio de Justicia murieron, ya fuera porque estuvieran adentro del palacio o porque posteriormente quienes dieron las órdenes también murieron. Ahí hay una parte de verdad que quedó en stand-by. Y en ese sentido, la reconciliación al lado específicamente de este proceso judicial que vino después del hecho, significa entonces que si hay voluntad de unos y de otros en algún momento de pedir perdón, no se pasa la página, porque falta verdad. Falta verdad, claro, es porque falta verdad.
es porque falta verdad y también porque ha habido mucha manipulación de la verdad. Hay hechos específicos que podríamos mencionar, el incendio, si Pablo Escobar financió, todo eso yo lo he investigado mucho. Y hay un documento grandote, muy importante, que es como una especie de comisión de la verdad que creó la Corte Suprema de Justicia, y allí se establece, por ejemplo, que no se puede comprobar que Pablo Escobar financió, que no se puede comprobar que el incendio fue provocado intencionalmente por alguna de las partes. O sea, se menciona que era una carcasa de madera llena de textos y de libros y de papel, y que en el fragor de esto, cualquier bomba, cualquier elemento explosivo inició el incendio, ¿sí? Pero hoy en día, incluso rumores, alguna de las víctimas o alguno de los que logró salir, es que yo escuché que decían tal cosa. Si yo escuché, no es suficiente para decir eso está probado. Y eso es lo que nos está pasando. Es una intencionalidad política hoy, en el 2025, en esta época preelectoral, señalar responsabilidades de un lado y del otro en función de que eso pueda mover el voto. Y ahí ha habido, me parece, excesos de ambos lados, como en algún momento sacar los símbolos y exhibirlos, y las víctimas se ofenden por eso, con toda la razón. Pero de lado y lado es utilizar de una manera, yo diría que politiquera, un episodio de nuestra historia tan doloroso y que nos debe dejar tantas lecciones. Y resulta que allí yo no veo esas lecciones aprendidas. Usted mencionaba que nadie salió, o que ya todos los del M-19 están muertos hoy, pero Clara Elena Enciso es protagonista de su libro, pero además, pues una historia que hoy cobra una importancia en el relato, y es su propio testimonio. ¿Quién era y cómo fue ese encuentro con ella? Como testigo, la única del M-19 que salió del Palacio de Justicia a contar su versión, en principio queriendo como que fuera una versión oficial del M, y que luego obviamente en la investigación se queda en lo que es Noches de Humo, que digamos desmenuza muy claramente toda esa historia. Clara Elena Enciso era una joven enamorada de uno de los comandantes del M-19, Guillermo Elvencio Ruiz, que era uno de los que iba a liderar esa toma. Ella entró en parte por algún tipo de compromiso militante, pero principalmente porque ella se había prometido con su novio no volver a separarse. O sea, ella entró al Palacio de Justicia por amor. Y yo digo que esa es una de las fallas que tuvo el M-19 en la toma. Después, en un libro reciente mío, que acaba de ser publicado, Los Invisibles del M-19, alguno de estos invisibles dice: es que nosotros, los que éramos operativos, los que sabíamos hacer operaciones militares, no fuimos convocados. No sé si el resultado hubiera sido diferente, pero ¿quiénes entraron? Los abogados, las novias, en buena parte. Y un grupo de operativos de Bogotá, es cierto que entró, pero este miembro del M-19 me decía: han debido habernos convocado a los que sabíamos operar, a los que podíamos aguantar una arremetida militar. ¿Qué era el M-19? ¿Qué ha sido el M-19 para este país? Bueno, yo creo que el M-19, para decirlo de una manera lo más breve posible, en la época en que hizo la guerra, el M-19 mostró que había un país urbano. O sea, sacó el conflicto de los territorios aislados del país y mostró que había un conflicto urbano, que estaba ahí latente. Había tenido algunos episodios como el paro cívico nacional de López Miquelsen en el año 77, si no me equivoco, pero realmente era un país muy desigual, y yo creo que emergió como una nueva visión sobre lo que eran nuestras ciudades y la desigualdad en las ciudades. Olga, muchas gracias por esta conversación. Con mucho gusto.
Rocío, hablando precisamente de eso que mencionaba Olga Bear, de la Comisión de la Verdad, acá hay una verdad que se ha ido construyendo desde distintas partes, desde distintas caras, desde distintos testimonios. Inclusive en ese informe que tiene un poco más de 100 páginas, 111 páginas, dice la Comisión de la Verdad, hubo un manejo procesal inadecuado y doloso de la escena, donde las autoridades militares lavaron cuerpos y destruyeron pruebas, dificultando la identificación de cadáveres y la investigación judicial, entre tantas afirmaciones que hizo ese grupo de expertos de la comisión. Es que recordemos que la situación en ese momento también era en ese fatídico año cuando incluso las personas que murieron en el 4.º piso fueron llevadas al 1.er piso. Ahí se perdió parte de la historia. Pero en este recorrido que hemos hecho para tratar de reconstruir lo ocurrido, hemos hablado con las víctimas, con las personas del área militar, pero vamos a ir a una parte en la que muchos quieren escuchar, el tema del M-19. ¿Qué dicen las personas del M-19, los exmilitantes de esa organización frente a lo ocurrido acá? Porque muchas personas están pidiendo que digan la verdad. Si bien en este momento pueden decir que es un error, están clamando las víctimas y la justicia en pleno que se respondan muchas preguntas que están en este momento en el aire. Todos los líderes del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia murieron, pero otros comandantes de la organización, 40 años después, siguen con vida. Eso nunca ha debido de suceder. Fue un acto de locura por parte del M-19. Yo creo que nadie puede reivindicar ese hecho como un hecho importante del conflicto o de la confrontación armada en Colombia. Es un despropósito total con la institucionalidad democrática del país. Creo que hubo dos grandes errores. La toma y estudiando libros veo que hubo errores, digamos, militares profundos. Pero la retoma fue 100 veces un error mucho más grande. 5 años antes de la toma del Palacio, Rosenberg Pavón había liderado la toma a la Embajada de República Dominicana, uno de los actos del M-19 más recordados en la historia. ¿Pero sabía de lo que iba a ocurrir ese 6 de noviembre de 1985? Unos compañeros que estaban con el radio prendido nos informaron que había una operación militar de la organización en Bogotá. Y pues nos dio mucha alegría, pero seguimos la marcha y entonces la marcha va en silencio. Entonces no volvimos a oír nada hasta por la noche que llegamos a un punto a descansar. Nosotros íbamos hacia la toma de Urrao. ¿Pero por qué, si hacían parte de la cúpula del M-19, no sabían de la toma del Palacio? Por ser el M-19 una organización clandestina, tenía una estructura rigurosamente compartimentada. O sea que operaciones militares como la que sucedió lamentablemente en el Palacio de Justicia no era de conocimiento sino de las personas que integraban el comando que iba a participar y tal vez el máximo comandante de la organización, que en ese momento era Álvaro Fayad. Evert Bustamante manejaba las relaciones internacionales de la organización. Reconoce que la toma del Palacio fue para él una muy mala noticia. Para mí fue terriblemente impactante porque yo soy abogado de la Universidad Externada de Colombia. Y por las noticias me enteré que dentro de los rehenes estaba el doctor Reyes Echandía, que había sido mi profesor de Derecho Penal, el doctor Gaona Cruz, que había sido mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Carlos Medellín, que había sido el presidente de mi tesis de grado, el doctor Mario Calderón, con quien aprendí técnica jurídica en Derecho Penal. Eso para mí fue terrible. Y del otro lado, pues había personas como Andrés Alvarales, que hacían parte del comando que se tomó el Palacio y que era un líder del sector obrero muy importante. Él era abogado, un gran laboralista, pero para mí fue terrible.
Años después de la toma, Rosenberg Pavón se enteró por qué su nombre fue descartado para liderar la toma del Palacio de Justicia, así como 5 años atrás comandó la toma de la Embajada de República Dominicana. Precisamente no te tuvimos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque se sabía que tú eras un dialogante por naturaleza y posiblemente el ejército no quería dialogar porque había aprendido de la toma de la embajada que por haber dialogado en cierto sentido, ¿cierto? Nosotros tuvimos una audiencia mundial. En este diálogo con Rosenberg Pavón aprovechamos para preguntarle si recuerda ese segundo indulto que le concedió el país en 1992, impulsado por Álvaro Uribe, para librarlo a él y a otros 8 líderes del M-19 de una nueva orden de captura por los hechos del Holocausto. Hubo un juez que decidió reabrir el caso, se interesó en saber exactamente qué había ocurrido y ese juez emite casi que un llamado a juicio contra varios integrantes de la cúpula del M-19. Entre esos aparece el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y aparece, según él, también su nombre, Rosenberg Pavón. Y es allí cuando les conceden a ustedes casi que un segundo indulto, paradójicamente, siendo el ponente de la ley que lo hizo Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted recuerda ese episodio? Honestamente no, pero lo importante es estudiar la historia y le recomiendo al doctor Medellín que estudie toda la historia. Son 89 guerras, 88 procesos de paz. Quien sí recuerda el episodio es Eber Bustamante, que en esa época era compañero de Álvaro Uribe en el Senado. Una juez de lo que se llamaba en ese momento juez sin rostro, revivió el proceso con sus razones jurídicas, pero obviamente a escasamente un año de haberse firmado el acuerdo de paz, de haber soportado también la muerte en un terrible magnicidio de Carlos Pizarro, que era la figura más reconocida del M-19 cuando estaba en la campaña para la presidencia de la República. Y después de haberse logrado una de las cosas más importantes para el país, que era la adopción de la Constitución del 91, pues en ese momento el país consideraba que eso no contribuía al proceso de reconciliación. Uno de los nombres que apareció en esa nueva orden de captura fue el de Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia. Bustamante nos recuerda qué estaba pasando con él en la época de la toma del Palacio de Justicia. En esa época estaba de moda promover los barrios de invasión. Entre otras cosas, hubo gente que se enriqueció con la promoción de los barrios de invasión, porque era llevar gente que necesitaba vivienda y después creaban unas cooperativas y empezaban a recaudar recursos. Gustavo Petro promovió una toma de esa naturaleza que se llamó Bolívar 83 en Zipaquirá, porque yo soy de allá, fui concejal en 6 oportunidades, fui alcalde, conozco muy bien el tema. A él lo detienen porque en una reunión en ese barrio, en el año 1985, la policía hace un allanamiento y encuentra un revólver de finales del siglo XIX sin salvoconducto. Pero él, como era concejal, creía que tenía inmunidad y dice, yo me hago responsable. Y estábamos en estado de sitio y obviamente lo juzga la autoridad penal militar y lo condenan a 18 meses, creo que, de cárcel, y lo mandan a Bucaramanga. Él sale de la cárcel en el año 1987. Total que él no participó ni para bien ni para mal en los hechos de la guerra o de la paz del M-19. Y es que hoy, 40 años después del Holocausto y 35 después de la desmovilización del grupo que lo lideró, el hoy presidente Petro ha revivido los símbolos del M-19, estos que han resultado incómodos para las víctimas y para la sociedad que hace décadas los perdonó. En vez de reabrir heridas, meter los dedos en la llaga, de echarle sal a las heridas, por ahí no se cicatriza. Es mucho mejor un acuerdo que se cumpla. Las víctimas tienen razón en ese reclamo.
Si hay algo grave de parte del presidente es que revive los hechos por la parte más dolorosa, que es aumentar la revictimización de quienes padecieron el dolor de la muerte de sus familiares. Eso es más grave, porque es el presidente de la República que, de acuerdo con la Constitución, encarna la unidad de la nación. Es que él está obligado a eso. No es un problema ideológico, no es un problema político, es un problema de una obligación constitucional que el presidente está incumpliendo, digamos, con absoluta conciencia de que está dañando la reconciliación que se logró en la Constitución del 91. Y aunque efectivamente la sociedad los perdonó, hay heridas que no cicatrizan. Cada año pido perdón, aunque no participé ni en la autoría intelectual ni material de los hechos, pero sí pertenecía al M-19, que era una organización armada y que fue la responsable de esa toma. Como parte de los actos conmemorativos de estos 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, esta noche continuará el mapping, que es la proyección de imágenes de lo que fue el Holocausto del Palacio de Justicia, también la dignificación de la memoria de las personas asesinadas y también un mensaje de esperanza. Será esta noche, 7, 8 y 9 de la noche, y también el día de mañana se dará esta proyección. Para que se hable de la toma del Palacio de Justicia, que es el protagonista, la frase protagonista de ese mapping. Nosotros nos vamos a despedir con esta imagen. Diferentes familiares precisamente han querido dejar un recuerdo en esa ofrenda floral, la imagen precisamente de las víctimas del Palacio, de la toma del Palacio de Justicia. Y también una de las frases, quiero despedir, que se ha pronunciado en este acto conmemorativo. Han dicho: Rocío, los magistrados y jueces de hoy y los que vengan en el futuro no puedan ser menores a los que ofrendaron la vida hace 40 años.